Ante una situación difícil que nosotros estemos viviendo, debemos de aprender a confiar en el Señor y darnos cuenta que Él es quien lleva la historia al final de cuentas. Dios siempre lleva la historia. Por difícil y enredada que parezca en el momento de crisis, si nosotros nos entregamos al Señor, Él va a llevar la historia a buen término. Vean cómo terminó la primera lectura de ayer. El faraón dio orden de asesinar a todos los niños, a todos los bebés varones que nacieran del pueblo hebreo. Viene una mujer hebrea, tiene un niño y no lo quiere asesinar, pero ya no podía ocultarlo. ¿Y qué hace? Lo mete en una canasta de mimbre, lo embadurna de lodo y de pescado para que pueda flotar en el río y lo deja en el río a la mano de Dios, a ver qué pasa. Y va la hermana siguiendo donde va a dar, hasta que va a dar a una de las mujeres de la corte del faraón y lo rescata. Y vean qué inteligente la hermana. ¿Quieres que te consiga una nodriza para que lo críe? Y claro, va a buscar a la mamá. Se crece, le ponen Moisés porque es sacado de las aguas, y él, visitando a sus hermanos, ve que un egipcio los está maltratando, él lo asesina, se dan cuenta los demás y Moisés huye a Madián. Dios al final siempre lleva la historia. ¿Qué es una persona que mata a otra? Un asesino. Moisés era un asesino y se nos olvida eso. Eso lo recordamos a Moisés como el de las tablillas. Pero Moisés asesinó a alguien y Dios aún así lo llamó, porque Dios lo transformó, lo convirtió en el liberador de Israel. Todo pecador tiene su proceso de conversión. Pero aquí lo interesante es cómo Dios inspira. Dios siempre nos va a inspirar para dos cosas principalmente. Dios nos va a inspirar para actuar y para hablar. Para actuar bien y para hablar bien. Eso es lo que va a hacer Dios al inspirarnos. Ahora, nosotros tenemos que dejarnos inspirar por Dios para actuar bien y para hablar bien. Hay una historia, testimonio corta de hace algunos años, de un hombre que salió de un grupo de oración y él decía, ¿será que Dios habla todavía? ¿Será que Dios de verdad le habla a los hombres? Y cuando iba manejando de camino a casa empezó a resonar una voz en su cabeza. Pasa por el supermercado comprando una lata de leche para niños y una pequeña provisión de comida. Y él dice, ¿qué me pasa si yo no tengo niños? Pero seguía resonando esa voz en su cabeza. Extrañamente se paró en un supermercado, compró esas cosas y ¿yo qué voy a hacer con esto si yo no tengo niños? Comenzó a resonar otra vez la voz, pero esta vez le decía que fuera a tal colonia y se detuviera en tal casa. Pues si yo no conozco a nadie ahí, decía yo, debo estar quedando loco. Ha de ser el Señor que me está castigando por pensar que Él no habla. Me estoy quedando loco. Pero la voz insistía tanto que el hombre fue, se detuvo en la casa que la voz le decía, y la voz le comenzó a decir que fuera a dejar la lata de leche y la comida. El hombre comenzó a temblar y dice, estoy quedando loco de remate, ¿cómo voy a ir a dejar esto a una casa de desconocidos? Arrancó el carro y dijo a irse, pero la voz volvió a insistir, se regresó, se bajó con la lata de leche y la provisión de comida, tocó la puerta, salió un hombre con los ojos llorosos y le dice, no sé por qué, pero siento que tengo que dejar esto aquí. El hombre tomó la lata de leche antes de la comida, salió corriendo a gritar, amor, 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 un milagro. Se arma un relajo en la casa, después sale nuevamente el hombre y le agradece porque estaban sin trabajo, estaban sin dinero, estaban sin comida y el niño llevaba 2 días llorando porque no tenían para la leche. Aquel hombre se fue impactado de aquel lugar y comenzó a darle gracias a Dios y decir, Dios todavía habla realmente. Y eso es lo que hace Dios, inspirarnos para que nosotros actuemos bien, para que nosotros hagamos el bien. Esto es lo que hizo Dios con la mamá de Moisés. La inspiró para que hiciera eso. Inspiró a la hermana para que le dijera a la mujer de la corte del faraón que le buscara una nodriza. Dios inspira para que actuemos y hablemos bien, pero hay que dejarnos inspirar por Dios. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la voz de Dios y van a ver cómo Dios nos habla. Amén.